Hola, ¿cómo estamos? Me llamo Gustavo Nájera, voy a ser el facilitador de este taller para hoy. Hoy vamos a hablar de cómo planear para una carrera universitaria. Vamos a hablar de todos los pasos necesarios que un estudiante tiene que tomar durante la prepa, la preparatoria, para poder ingresar o matricularse en un colegio. Entonces, bienvenidos, mucho gusto que estén aquí conmigo. Les quiero recordar que también tenemos otros talleres similares que también hemos grabado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan después de ver este, um, este taller. Pero nuevamente, bienvenidos. Pónganse cómodos que vamos a estar juntos más o menos por unos 45 minutos. Y no he hablado un poco de mí, pero si es el primer taller que ustedes han visto, yo trabajo específicamente con ayudar a estudiantes que ya están en las universidades. Yo los ayudo para darle todos los recursos necesarios para que ellos se gradúen de la universidad. Entonces, ya que sea ayuda en buscar trabajo, ayuda en sus clases, financiera, lo que los estudiantes necesitan para graduarse es lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente antes de que los estudiantes lleguen a la universidad, qué son los pasos necesarios que ellos tienen que tomar. Y esa es la agenda de la clase que vamos a enfocarnos hoy. Y lo voy a leer nomás para que sepan todas las cosas que ustedes van a aprender durante este taller. Primeramente, vamos a comprender los requisitos de AAG y en un poco vamos a hablar un poco de qué es exactamente son los requisitos de AAG. A veces no necesariamente, o tal vez ustedes han escuchado esta palabra, pero no saben exactamente qué es. Entonces, hoy vamos a aprender un poco de qué son los requisitos de AAG. Comprender los requisitos de AAG y de graduación de la escuela preparatoria, identificar e implementar estrategias para apoyar a su hijo o hija en casa, entender los requisitos de AAG nuevamente para la admisión a la universidad y graduación de la escuela preparatoria, o cómo poder ubicar programas de recursos importantes en la escuela. Vamos a hablar un poco de cómo aplicar a una universidad. Entonces vamos a entender los requisitos de AAG para la solicitud de la admisión de la universidad y la graduación de la escuela preparatoria. Los demás cosas vamos a aprenderlos en un segundo taller que también voy a grabar, que es un poco más los requisitos de la solicitud de las universidades privadas, tanto privadas como públicas, pero como digo, eso lo vamos a aprender en el segundo taller que vamos a grabar, así que si les gusta este taller, les recomiendo que también vean el segundo que también está grabado para ustedes. Bueno, vamos a seguir. Y acuérdense que vamos a compartir todos los materiales que hablamos, que vamos a discutir hoy. Así que si por cualquier razón a usted quiere esta presentación, va a ser compartida con usted. Así que asegúrese en verla, así puede tener todas las notas con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son los cursos AAG, ya que hemos hablado un poco de ellos, ¿verdad? Los cursos de AAG son cursos de preparación universitaria necesarios para solicitar admisión a una universidad de 4 años. Todas estas clases son aprobadas y tienen que ser pasadas con una calificación o una marca de C o mejor, lo que significa si un estudiante reprueba esa clase o no la pasa o la pasa con una D, este estudiante la tiene que tomar si es que quiere poder solicitar admisión a una escuela de 4 años. En otros casos, si no quiere el estudiante reprobar esa clase, va a tener que tal vez asistir a una escuela universitaria primero. Disculpe, una escuela comunitaria primero antes de poder ir a una escuela de 4 años. Ahorita que estamos en esta pandemia, entonces los estudiantes pueden, en vez de recibir una clase de SEO mejor, pueden recibir algo que se llama pass o no pass en inglés. En español es aprobado o crédito o no aprobado. Entonces, por ejemplo, si el estudiante no quiso recibir una marca de A, B o C, D o F, el estudiante tal vez eligió pase o no pase, que es pass, no pass en inglés. Entonces, si el estudiante agarra una clase de pase, es aprobada
para los cursos de AAG. Ahorita específicamente vamos a hablar de qué exactamente son los cursos de AAG. Los estudiantes pueden obtener una calificación de D para graduarse de la preparatoria, pero para solicitar admisión a una universidad de 4 años, como ya mencioné, deben de tener una calificación de C o mejor. Así que si el estudiante nomás su meta es solo graduarse de la prepa, entonces sí puede tener una marca de una D o en unos casos, dependiendo de la clase, tal vez hasta una F. Pero si el estudiante, su meta es solicitar admisión a una universidad de 4 años, entonces necesita obtener una calificación de C o mejor en todas sus clases de AAG. Entonces, ¿qué exactamente son los requisitos AAG? Entonces, estos requisitos AAG son para determinar si un estudiante se preparó adecuadamente para tomar clases de nivel universitario. Entonces, lo que específicamente aquí en California lo que han hecho es, se han puesto de acuerdo a las escuelas universitarias, específicamente las universidades de California, universidades de California y las universidades de California estatales, se han puesto de acuerdo en requisitos específicos que quieren que todos los estudiantes hagan. Entonces, quieren saber si las clases que los estudiantes tomaron fueron difíciles en la escuela preparatoria, quieren determinar los conocimientos de las materias académicas y quieren determinar el puntaje de promedio para la admisión a la universidad. Entonces, estos son los requisitos o uno de los temas de AAG. Y esta primera columna que tenemos aquí son específicamente los requisitos para que uno se gradúe de la preparatoria. Esta segunda columna son la elegibilidad para los estudiantes que quieren ir a una escuela de California, una universidad de California que ya son UCLA, UC Santa Bárbara, UC Berkeley. Vamos a hablar específicamente de cuáles son estas universidades. Y esta tercera columna aquí es específicamente para las escuelas estatales de California. Entonces, que son como Cal State LA, Cal State Northridge, San Diego State, I-23. Y nuevamente vamos a hablar un poco de esa en unos cuantos minutos. Entonces, para que el estudiante se gradúe de la prepa, tiene que tomar 30 créditos o 3 años de ciencias sociales. Para la elegibilidad para las ambos sistemas de universidades, ya que sea para las UCs, que se dicen en inglés, o las CSUs, las CSUs, que se dicen en español, sería 2 años de ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales sería como la historia, ya sea la historia del mundo o historia específicamente de los Estados Unidos. Esos son ejemplos de las ciencias sociales. Se requiere para todos, como mira aquí, las 4 columnas, 4 años o 40 créditos de inglés. El inglés es la única materia que se requiere tomar cada 4 años, o disculpe, cada año que el estudiante esté en la prepa. Desde grado 9, grado 10, grado 11, grado 12, se tiene que tomar la materia de inglés. Y como le digo, es todos los 4 años va a tener que tomar esa materia. La matemática se requiere nomás 3 años, pero 4 son recomendados para elegibilidad para las universidades de California y 3 años para las universidades estatales. Pero si el estudiante específicamente quiere seguir una carrera que requiere matemáticas, entonces también se le recomendaría al estudiante que tomara 4 años. Por ejemplo, en ingeniería, si el estudiante quiere ser un ingeniero, entonces es importante, o yo recomendaría que el estudiante tomara 4 años de matemáticas, aunque va a una escuela estatal de California, porque entre más matemáticas toma, la solicitud va a ser un poco más competitiva. Y también cuando llegue a la universidad, el estudiante va a saber un poco más, porque de todos modos, si no la toma en la preparatoria, la va a tener que tomar en el colegio. A veces
Ha pasado que los estudiantes no se sienten preparados para tomar unas clases de matemáticas porque no la tomaron cuando estuvieron en la prepa. Así que yo recomendaría, si el estudiante ya sabe que quiere seguir una carrera que requiere mucha matemática, que por lo menos tome o que tome todos los 4 años de matemáticas en la prepa. Entonces, la ciencia, para graduarse de la prepa se requiere 30 créditos, que son 3 años, son 10 créditos por año, ¿verdad? O 5 créditos por semestre. Para la elegibilidad para la Universidad de California se requiere 2 años, que sea la biología, la química, pero 3 son recomendados. Y nuevamente también si el estudiante quiere seguir una carrera que requiere mucha ciencia, entonces es recomendado que tomen 3. Para la elegibilidad para las universidades estatales, se requiere nomás 2 años, pero también, como le digo, si el estudiante va a seguir una carrera que requiere más, que requiere mucha ciencia, también le recomendamos al estudiante que tome 3 años de ciencia. Un idioma extranjero, 20 créditos o nuevamente 2 años también. Para la elegibilidad para la Universidad de California se requiere 2 años, pero 3 son recomendados. Y lo mismo para la elegibilidad para las universidades estatales se requiere 2 años. Y este idioma extranjero puede ser cualquier idioma que es ofrecido en la escuela del estudiante. Entonces puede ser el español, puede ser el francés, puede ser cualquier lenguaje ofrecido en esa escuela. Pero tiene que ser el mismo lenguaje para seguir la elegibilidad para las universidades de California y para las universidades estatales. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos que se requieren 2 años. No, el estudiante no puede tomar un año de español y un año de francés. Tiene que ser o 2 años de francés o 2 años de español. No puede ser combinados. Así que eso es importante recordar. Para las artes, todos nomás requieren un año. Pero el estudiante, si el estudiante quiere tomar más de un año, también lo puede hacer, pero son 10 créditos, un año, un año. Y las artes visuales o teatrales puede ser una clase de pintar, una clase de dibujar, una clase de actuar, dependiendo de lo que ofrece la escuela y dependiendo de lo que el estudiante quiera tomar. Y electivo se requiere 50 créditos para graduarse, que son a un total de 5 diferentes clases. Am, Específicamente para la elegibilidad para las universidades de California o para las universidades estatales de California se requiere nomás un año, que nomás que sea un electivo aprobado ah, para las universidades, para ambos sistemas de universidades. Y eso se puede ver en el sitio web de las universidades y no se sabe exactamente si es un electivo aprobado. Y la educación física no se requiere para ambos sistemas de universidad, pero sí se requiere para graduarse de la prepa. Entonces, eso es importante que el estudiante sepa que necesita educación física, por lo menos 2 años. Pero si su hijo o hija participa en un deporte, por ejemplo, si su hija o hija participa en el fútbol, um, entonces puede usar ese semestre que participó en ese deporte o sea el baloncesto, ah, eh, que corra pista y campo, lo que sea que el estudiante haga, entonces eso también puede ser considerado como una clase que le va a dar crédito a su educación física. Como por ejemplo yo cuando estuve en la prepa, yo siempre jugué deportes, yo participé en pista campo, participé en fútbol americano, entonces esos años que yo participé en esos deportes fue suficiente para mi educación física. No tuve que tomar la clase específicamente de educación física porque como estaba participando en ese deporte, eso me la contaron a mí. Bueno, hemos hablado mucho de por qué son importantes los requisitos de AAG y ya hablamos específicamente am, de cuánto es necesario para graduarse de la prepa y la diferencia de los requisitos de graduarse de la prepa am, o de la escuela preparatoria contra los requisitos para entrar a una universidad. Entonces, estos son específicamente los requisitos para entrar a una universidad estatal o la Universidad de California.
Se requiere 2 años de historia, que ya hablamos que fue hacer, normalmente el estudiante toma la historia del mundo, el grado 10, y la historia de los Estados Unidos, el grado 11. También se requiere 4 años de inglés, eso ya hablamos, que es y por eso cuando se dice requisitos AAG, que tal vez no he explicado todavía, ¿verdad? Significa estos requisitos, ¿verdad? A historia, B inglés, C matemáticas, D ciencia, F idioma, disculpe, F arte y E a las clases electivas. Disculpe, que sea la G, las clases selectivas. Aquí fue un error. Bueno, ok. Entonces, como ya le dije, fue 4 años de inglés. También fue 3 años de matemáticas requeridos, pero recomendados son 4, específicamente si el estudiante quiere seguir una carrera que requiere matemáticas, como mencioné el ejemplo de ingeniería. Eso requiere muchas matemáticas, entonces por lo menos unos 4 años. Ciencia, laboratorio también, que sea la química, la biología, eso ya hablamos, 2 años requeridos, 3 años recomendados nuevamente. El idioma extranjero, como ya hablé de eso, por lo menos 2 años para un idioma extranjero. La arte visual, 1 año es requerido, y la preparación universitaria 1 año requerido. Y acuérdense que todas esas clases tienen que ser pasadas con una marca de C o mejor. Si el estudiante recibe una marca de una D o una F, no se la van a contar esa clase. Entonces es importante que el estudiante cuando tome estas clases en la prepa que la esté pasando con una C o mejor. Es muy importante recordar eso. Ok, vamos a hablar de preparar o qué tenemos que hacer para prepararnos para la universidad, qué son los requisitos. Ya hablamos un poco de los cursos de AAG, que eso es un requisito muy importante para poder llenar una solicitud para estas universidades. Los AAG son los cursos muy importantes. Pero además de los cursos de AAG y completar estas clases, como ya mencioné, con una marca de C o mejor, es importante tomar estos exámenes o era importante, y todavía vamos a hablar de esos exámenes porque tal vez en años futuros también van a ser importantes. Hasta ahorita son opcionales por esta pandemia, pero los exámenes estandarizados uh, eran muy importantes antes, ahorita ya son opcionales, pero si el estudiante tiene la opción de tomar estas clases o estos exámenes, disculpe, nosotros le recomendamos que lo hagan porque unas universidades todavía lo requieren, y si el estudiante saca muy buenas marcas en estos exámenes, entonces lo podría ser un estudiante más competitivo, y estas universidades tal vez lo pudieran desear más, por decirlo así, porque el estudiante sacó buenas marcas en estos exámenes. Pero si el estudiante no desea tomar estos exámenes, hasta ahorita, por este año son opcionales. Parece que este siguiente año que lleguen también van a ser opcionales, pero nunca se sabe lo que va a pasar. Pero sí es importante que ustedes sepan que esos exámenes sí es una opción para tomar. También el promedio, el GPA, es muy importante. Es importante que el estudiante mantenga un promedio de calificaciones altos. Ese promedio es basado de 4.0. Entonces, cada A es considerada o vale 4 puntos. Cada B vale 3 puntos. Cada C, 2 puntos. Y una D, 1 punto. Y una F vale 0 puntos, ¿verdad? Entonces, si el estudiante agarra puras A's, ¿verdad? Puras 4, por decirlo así, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, el estudiante va a tener un promedio perfecto de 4.0. Si el estudiante agarra una A y una B, es 4 por 3, 4 más 3 dividido por 2, sería un promedio de 3.5, ¿verdad? Entonces, así se calcula este promedio. Cada A nuevamente es 4 puntos, cada B es 3 puntos, cada C sería 2 puntos, cada D 1 punto, y la F sería 0 puntos. Entonces, lo que pasa es, suman todas las marcas que el estudiante recibe. Entonces, si el estudiante
como le digo, si tiene 4 A's, entonces sería 4 4s. Y luego, y luego las B's, y luego las C's, y luego las D's. Y lo dividen por el total de las clases que ha tomado y así se encuentra el promedio que el estudiante va a tener o su GPA. También son importantes las actividades extracurriculares. A veces los estudiantes nomás piensan que con agarrar buenas marcas en las escuelas es suficiente, o a veces también el estudiante piensa, ok, yo ya no tengo buenas marcas, no voy a poder entrar en una escuela universitaria. Aunque las marcas, los grados son muy importantes, el promedio es muy importante, muchas escuelas también miran cosas diferentes como las actividades extracurriculares. Así que es muy importante que el estudiante participe en todas las actividades posibles. Puede ser servicio comunitario, puede ser un trabajo, puede ser participando en deportes, puede ser participando en un club de la escuela. Lo que al estudiante le tome el interés es importante que lo haga para que la escuela pueda ver que este estudiante tiene diferentes intereses. Además de ser un estudiante bueno académico, también es un estudiante que le importa mucho su comunidad, le importa mucho ayudar a otros, le importa mucho, ¿verdad? Tiene otras prioridades también, y muchas escuelas buscan eso, porque quieren que los estudiantes tomen otros intereses además de las clases académicas. Entonces, NACAC, que es la Asociación Nacional para Consejería de Admisión a la Universidad, es una organización nacional una organización nacional que da consejos específicamente, exactamente en cuáles son uno de los requisitos de admisiones para diferentes universidades. Entonces, ellos determinaron que estos aquí en esta pantalla son uno de los factores más importantes para que el estudiante se matricule en una universidad o un colegio. Entonces, la primera ya hablamos un poco de eso, que son las transcripciones de la escuela secundaria, que serían los grados, básicamente. ¿Verdad? ¿Qué grado, qué promedio sacó el estudiante? ¿Cuántas A sacó? ¿Cuántas B sacó? ¿Cuántas C? ¿Cuántas clases fallaron? Es importante que el estudiante trate de no fallar ninguna clase, especialmente en los requisitos de A a G, porque la va a tener que reprobar. Entonces, si es que falla una clase, no significa que es el fin del mundo. Yo he visto muchos estudiantes que han fallado o recibido una D en una clase y después la reprueban y reciben una A o una B. Entonces, lo que pasa si el estudiante recibe una F en la primera vez que toma esa clase, pero la segunda vez recibe una A, esa F es cancelada y nomás van a contar esa A. Entonces, le beneficiaría mucho al estudiante reprobar esta clase para poder sacar una calificación mejor en esta clase específica. Otro punto, otro factor importante serían los puntajes de prueba estandarizadas. Entonces, si el estudiante toma estos exámenes estandarizados y saca buenas marcas, es posible que sería un factor importante en ser aceptado a estas escuelas o estas universidades, porque las escuelas quieren ver que el estudiante sacó a buenas marcas en estos exámenes. Pero como le digo, este año es opcional, así que si el estudiante elige no tomar esos exámenes, entonces este no sería un factor. Pero como le digo, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Es importante que hasta ahorita sepamos que todavía es opción. Pero si el estudiante se siente a gusto y piensa que va a sacar una buena marca, yo le recomendaría que tomara ese examen. Pero si prefiere no tomarlo, si dice la verdad, me da mucho estrés tomar esos exámenes, entonces que no lo tomen. A mí no me gusta tomar exámenes. ¿Para qué les miento? Hasta cuando fui en la prepa no me gustaba mucho. Como que me daba ansiedad, no sé. Y a veces sí sacaba buenas marcas, pero como que me daba nervios. Y muchas veces me pasaba que cuando yo tomaba un examen, iba muy preparado, yo iba muy preparado para mi examen y ya nomás recibí el examen y como que se me olvidaba todo. Yo creo por los nervios o no sé qué, y ya después como que me acordaba en pedazos, ok, sí me acuerdo de esto, ok, sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo de eso, pero me daba muchos nervios, así que, por ejemplo, si yo fuera en la prepa, tal vez
no tomaría ese examen si fuera opcional, porque a mí me da muchos nervios, pero hay otros estudiantes que en esos exámenes les gusta tomarlos y prefieren hacerlo y sacan buenas marcas. Así que si su hijo o hija les gusta tomar esos exámenes, entonces les recomiendo que lo hagan porque nomás, porque le digo, su solicitud sería más competitiva y eso obviamente les beneficiaría mucho. Y vamos a hablar de todos esos puntos en más detalles en las siguientes pantallas. Entonces, ahorita nomás le estoy diciendo como un resumen general. Las cartas de recomendación también son importantes, que son, normalmente el estudiante le pide a un consejero, a un maestro que escriba sus cartas de recomendación. Y estas cartas de recomendación um, es, es normalmente escrita por alguien que conoce al estudiante por unos cuantos años, es preferible, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo he escrito cartas de recomendación para varios estudiantes. Ellos me piden, me dicen, ¿me puedes escribir una carta? Entonces, lo que yo normalmente trato de hacer es hablar de cuánto el estudiante ha crecido um, uh, de, man de manera personal, de manera profesional. Entonces, por ejemplo, si yo conocí al estudiante desde que que estuvo en el grado 9, y en el grado 9 tal vez fue un poco travieso, no le gustaban mucho las clases, pero ya cuando llegó al grado 11, grado 12, el estudiante um, como que ya se dio cuenta que ya no quiso ser travieso, ya empezó a hacer sus tareas y creció mucho en una manera académica, en una manera profesional. Entonces, eso yo lo que voy a escribir, que el estudiante, que yo he visto yo he visto cuánto el estudiante ha madurado. Y es lo que normalmente quieren ver, ¿verdad? Quieren que alguien que conozca al estudiante hable de su carácter, hable de cómo ha madurado como una persona. Disculpe, entonces, um, yo siempre les recomiendo a los estudiantes que encuentren a alguien que los conozca bien. Y como le digo, que normalmente sea un consejero o un maestro. Obviamente no le va a pedir a la mamá o al papá que le escriba esta carta de recomendación, ¿verdad? Porque los padres, sus hijos son perfectos, ¿verdad? Entonces nunca le van a decir, los padres nunca van a decir nada malo de sus hijos. Entonces es preferible que sea un consejero o un maestro. Entonces yo le recomiendo a que le diga que usted les recomiende a sus hijos que hablen con sus consejeros, que creen esta relación con sus maestros, con sus consejeros, así cuando ya es tiempo de que le pidan a alguien para una carta de recomendación, alguien la pueda hacer y la pueda hacer una buena, porque a veces para muchas becas, para muchas solicitudes se requieren esas cartas de recomendación. Yo he visto que muchos estudiantes se ponen nerviosos porque no se sienten a gusto a pedirle a nadie porque no han creado esa relación con un adulto, con un consejero, con un maestro, con un director, ¿verdad? Entonces, ahorita que todavía están un poco más jóvenes sus hijos, uh, pídanles como digo, que creen esta relación profesional con sus consejeros, sus maestros. Les va a beneficiar mucho en el futuro. Otro factor importante son nuestros ensayos. Los ensayos también son muy importantes porque detallan cosas que el estudiante no puede decir en cualquier solicitud. Entonces, es importante que el estudiante se enfoque en sí mismo, que hable de él o ella, que hable de sus experiencias. Y vamos a hablar un poco de los ensayos más, como le digo, en unos minutos, pero esto es un paso muy importante y es importante que se escriban los ensayos con tiempo. A veces muchos estudiantes les gusta esperarse hasta el último momento para escribir esos ensayos y no les sale bien. Es importante que tenga suficientes días, semanas y hasta meses para crear esos ensayos les salgan perfectos. Y también para que alguien los pueda ver, un maestro, un consejero, alguien que los pueda ver y arreglar si es que sea necesario. Entonces, por eso nosotros le recomendamos a los estudiantes que lo hagan con tiempo. Así que si necesita ayuda de un consejero, de un maestro, nosotros les podemos ayudar y no estamos a la prisa, ¿verdad? En prisa ayudándole al estudiante para poder entregar este ensayo. Y las últimas cosas, y ya hablamos un poco de esto, las actividades o el empleo. Las escuelas quieren saber que el estudiante ha participado en otras cosas, además de sus cosas académicas. Entonces, quiere saber que el estudiante ha participado en un deporte,
que el estudiante participa en su comunidad, que el estudiante ha trabajado, quieren saber lo que el estudiante ha hecho. Y nuevamente vamos a hablar un poco de esto más en las siguientes pantallas. Y como le digo, las escuelas quieren a un estudiante completo. Muchas veces lo que pasa es un estudiante piensa que nomás tiene que hacer una cosa para entrar al colegio. Eso no es verdad. Puede pasar que un estudiante tenga grados perfectos, pero no ha participado en ninguna actividades extracurriculares. Entonces, este estudiante no va a ser tan competitivo, aunque tenga un promedio perfecto, si no ha participado en ninguna actividades. Sí va a entrar a unos colegios, no le voy a mentir y no le voy a decir que no va a entrar a ninguno de los colegios, pero no va a entrar en todos los colegios necesarios o que él o ella quiera, porque no han participado en diferentes actividades. Entonces, tiene que compartir su tiempo. Como tenemos aquí este ejemplo, disculpe, ya estoy hablando, que le estoy hablando en inglés. Tenemos aquí este ejemplo. Uh, en este ejemplo, como puede ver, el estudiante ha dividido su tiempo, su GPA, que es su promedio, las actividades, las relaciones o las recomendaciones y los resultados de las pruebas o exámenes estandarizados. Entonces, es importante que tenga un poco de cada pedazo. Entonces, el trabajo voluntario o servicio comunitario también es muy importante. El liderazgo. Uh, yo prefiero que un estudiante participe en una o dos actividades y tenga como un puesto de liderazgo, que sea ya como el presidente, el vicepresidente, lo que sea, en esas dos actividades, que el estudiante participe en 10 diferentes actividades, pero no tenga un puesto de liderazgo. Porque la escuela quiere ver que aunque que participó en esas dos actividades, pero que el estudiante desempeñó su interés y ahora pudo ser un líder para sus compañeros de clase. Entonces, a veces, a veces pensamos que, ok, voy a participar en todo, voy a participar en esta actividad, en esta actividad, en esta actividad, en esta actividad, pero está participando en tantas cosas que no se puede enfocar en una y que casi, y no se puede desempeñar eso, ¿verdad? Entonces, como le digo, prefiero que el estudiante participe en unas dos actividades, pero tenga un puesto de liderazgo, que participe en 10 y no tenga ningún puesto de liderazgo. Acuérdese de eso, porque eso es muy importante. Actividades extracurriculares, ya hablamos de eso, y hablé un poco también del liderazgo. Los deportes también son muy importantes. Uh, primeramente, obviamente, es para divertirse. Los deportes son divertidos, pero también pueden contar para las becas, pueden contar para las solicitudes universitarias. Entonces, le recomendamos si el estudiante quiere jugar deportes, que lo deje jugar. También le va a ayudar para sus solicitudes. El rango de la clase que sería, dependiendo en las clases que ha tomado, cómo de alto es el promedio del estudiante. Entonces, ¿cuántas personas más tienen un promedio más alto del estudiante? Así es un rango. Entonces, si el estudiante es su rango es el número 1, significa que el estudiante tiene el promedio más alto de todos sus compañeros de clase. Pero si el estudiante es el número 10, entonces está el número 10. Si el estudiante es 50, está 50 y eso sigue y sigue, ¿verdad? Entonces, entre más alto el rango de la clase, más mejor. Uh, el empleo, las prácticas y el empleo, también como hablé de eso, que el estudiante trabaje. A veces es necesario que el estudiante trabaje. Tal vez el estudiante no pudo participar en diferentes actividades extracurriculares porque tuvo que trabajar, tuvo que ayudarle a su padre, a su madre, para pagar unos biles o tuvo que trabajar para poder comprarse las cosas que necesita para las cosas cotidianas. Y eso es la verdad, eso pasa, y eso está bien, si el estudiante tiene que trabajar y tuvo que trabajar para mantenerse, eso también, el estudiante puede hablar de eso en sus ensayos, puede hablar de eso en sus solicitudes universitarias, puede decir, yo quise participar en deportes, pero no tuve el tiempo porque tuve que trabajar, tuve que ayudar a mantenerme, tuve que ayudar a mis padres de una manera financiera. Entonces, como le digo, eso no es algo necesariamente negativo. Que el estudiante pueda hablar de su experiencia es lo más importante.
Y antes que voy a hablar un poco de las pruebas de admisión, pero antes que hable de las pruebas de admisión, quiero dar un poco de las actividades extracurriculares. No es algo que necesariamente tenga que ser, como le digo, que tenga que ser específicamente de la escuela. Hay que decir que el estudiante tenga que cuidar a su hermanito o su hermanita menor. Que cada 3 veces, 4 veces, 5 veces a la semana, el estudiante tiene que llegar a la clase, o disculpe, a la casa a las 3:30, 4 de la tarde, porque necesita que alguien cuide de su hermanito o hermanita. Am, y cuando el estudiante cuida de su hermano o de su hermana, también le ayuda en su tarea, tal vez prepara la cena, o ayuda a preparar la cena. am, Se asegura que el estudiante, su hermanito o hermanita lea unos libros, se asegura que el estudiante o su hermanito o hermanita no se meta en problemas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque ah, eso puede ser considerado una actividad extracurricular. Entonces, muchas veces no pensamos que en inglés sería babysitting, ¿verdad? Muchas veces no pensamos que babysitting es una actividad extracurricular, pero la verdad es que muchas veces nuestros estudiantes tienen que hacer estas cosas, tienen que ayudar en la casa, tienen que hacer estas actividades en casa para ayudar a la familia. Entonces, esto puede ser considerado una actividad extracurricular. El estudiante puede hablar, como le digo, cómo ayudó a su hermano o su hermana en su tarea, cómo ayudó a su hermano o su hermana, y hasta tal vez tuvo que cocinar, tuvo que hacer lo que sea, ¿verdad? Es algo muy importante. Otro ejemplo, le voy a dar mi ejemplo. Yo cuando estuve en la prepa, mi familia fue muy religiosa cuando yo crecí, ¿verdad? Y yo tuve el mismo problema y pensé, ok, yo juego unos deportes y estoy como en un club en la escuela, pero además de eso no tengo tiempo a participar en otras actividades extracurriculares porque siempre estoy am, en la iglesia con mi familia. Iba a la iglesia casi como 4 o 5 veces a la semana. Entonces, ah, a mí nunca se me ocurrió y nadie me dijo en ese tiempo que yo podía usar ir a la iglesia como una actividad extracurricular. Hasta como años después, ya cuando empecé a aprender de qué se puede usar y qué no se puede usar, me di cuenta que se puede usar, que yo podía usar yendo a la iglesia como una actividad extracurricular, porque hacíamos muchas actividades comunitarias cuando yo iba a la iglesia también. Entonces, aunque yo no pude usar eso, yo ya cuando yo supe, yo le dije a mi hermana menor y le dije, acuérdate que cuando tú empieces a ir a la escuela o empieces a llenar solicitudes para la universidad, acuérdate poner todo el tiempo que fuiste a la iglesia, acuérdate poner todas las horas, todas las actividades que hiciste cuando ibas a la iglesia. Y sí lo hizo y esto le ayudó mucho a entrar a la escuela. Ahorita mi hermana menor ya se va a graduar este año de UCLA y estoy muy orgulloso de ella. Entonces, pero digo, eso le ayudó. Entonces, es algo que yo no supe. Entonces, nomás les quiero advertir a ustedes que todas las actividades extracurriculares no tienen que necesariamente ser en la escuela. Como le di el ejemplo de babysitting, como le di el ejemplo de ir a la iglesia. Hay otros ejemplos que se puede usar para actividades extracurriculares. Bueno, vamos a hablar un poco de las pruebas de admisión, que serían los exámenes de SAT y ACT. Como le digo, estos exámenes ahorita son opcionales por la pandemia, pero no significa que su hijo o hija no puede tomar este examen. Además, hay unas escuelas que todavía requieren estos exámenes. No sabría decirle qué va a pasar en 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 10 años. Pero ahorita es importante nomás que sepan que estos exámenes sí existen. Antes eran requisitos. Hace 2 años ya, o un año, ya cuando tenemos en esta pandemia, como 1 año y medio, cuando empezó esta pandemia, se quitó este requisito. Tal vez no regresen. Y si no regresan, pues hasta mejor, ¿verdad? No se tiene que tomar estos exámenes.
pero hasta ahorita sí están, así que es importante que sepan de esta opción. Ah, la mayoría de las universidades de 4 años requieren estos exámenes, como nuevamente son opcionales de esta clase. No sabría decir lo que va a pasar en unos 2, 3 años. Ah, si es que su hijo o hija decide tomar este examen, es recomendado que lo tome por lo menos unas 2 veces. Que lo tome el segundo semestre del grado 11 y el primer semestre del grado 12. Hay 2 exámenes que es el SAT, el SAT y el ACT. Nosotros les recomendamos que tomen ambos. Normalmente, ok, voy a hablar de eso en la siguiente. Vamos a enfocarnos en cuándo se tiene que cobrar o cuánto se cobran para estos exámenes. Normalmente hay becas, conocidas como fee waivers, que el estudiante puede recibir para no pagar para esos exámenes. A veces estos exámenes sí pueden salir un poco caros, así que nosotros les recomendamos que el estudiante hable con su consejero, hable con su escuela para ver si califica para estas fee waivers o estas becas para no poder pagar para esos exámenes. Entonces, muchos estudiantes pueden hacer la pregunta, ¿qué examen debo de tomar? ¿El ACT o SAT? Yo recomiendo que tomen los dos. Si pueden tomar los dos, que tomen los dos. Tienen diferencias los exámenes y es posible que el estudiante haga mejor en un examen que el otro. Por eso nosotros le recomendamos que tomen los dos para ver en cuál examen hace mejor o saque mejor marca. El ACT se enfoca un poco más, o a veces los estudiantes que saben un poco más el inglés o les gusta el inglés, les gusta leer, les gusta escribir, tal vez es posible que saquen mejor marcas en el ACT. Si al estudiante les gusta más como las matemáticas, es más posible que saquen una marca mejor en el SAT. Pero igual sea posible que al estudiante les guste mucho las matemáticas y saque mejor grado o marca en el ACT. Así que nunca se sabe. Así que nosotros les recomendamos que, si es posible, que tomen los dos. ¿Cuántas veces puede tomar el examen? No hay límite, pero nosotros les recomendamos que nomás lo haga 2 veces por examen. 2 veces el SAT, 2 veces el ACT. ¿Cuándo debo tomar el examen? Ya mencioné, nosotros les recomendamos que tome el examen el segundo semestre del grado 11 y el primer semestre del grado 12. La fecha tope, la fecha límite para tomar el examen sería en diciembre del grado 12. Así que si no lo toma antes del diciembre del grado 12, ya no lo va a poder tomar. Si obtengo un puntaje bajo, ¿qué debo de hacer? Aquí sí que el estudiante tome el examen la primera vez y no saque buenas calificaciones o buenas marcas. El estudiante no tiene que mandar esas marcas a las escuelas. El estudiante elige cuáles marcas mandar. Así que hay que decir que la primera vez que toma el examen sacó muy malas marcas, pero la segunda vez sacó buenas marcas. Entonces el estudiante no va a mandar el primero, pero va a mandar el segundo. Así que aunque saque malas marcas en uno, no tiene que mandar las dos. Nomás tiene que mandar el que él o ella prefiera. Uh, si usted tiene preguntas o no sabe exactamente cómo guiar a su hijo o hija en este proceso, puede hablar con un consejero académico sobre todos los requisitos de la graduación de sus hijos. Así que hay alguien siempre disponible en ayudarlos. Nomás es que usted busque esa ayuda. Si la escuela tiene un consejero universitario, yo recomiendo que ustedes se reúnan con ellos y hablar un poco del proceso universitario. Ahorita ya aprendimos un poco de ese proceso, pero hay muchas cosas específicas que un consejero puede hablar con usted y puede contestarle también esas preguntas que usted tal vez tenga. Y las mayorías de las escuelas tienen representantes universitarios que visitan la escuela en línea ahora. Así que hay que decir que su hijo o hija diga, oh, yo quiero ir a UCLA, yo quiero ir a USC, yo quiero ir a Stanford, yo quiero ir a cualquier escuela, ¿verdad? Hay representantes universitarios que usted puede
visitar en línea y le pueden contestar unas preguntas que usted tenga. Si usted tiene preguntas específicas, ¿qué necesita hacer mi hijo para entrar en tu escuela, en esta escuela universitaria? Entonces, representante le puede decir, ok, su hijo tiene que tomar estas clases, tiene que pasar estos exámenes, recomiendo que participe en estas actividades, etcétera, etcétera. Y si hace eso, el estudiante tiene una buena oportunidad para entrar en este colegio, ¿verdad? Nunca es garantizado, pero tal vez tenga una mejor oportunidad. Entonces, como le digo, yo les recomiendo que hagan todas las preguntas necesarias a sus hijos o sus hijas y síguenles encomiando para estar preparados para esta carrera universitaria. En el siguiente taller que vamos a tener, vamos a hablar un poco de exactamente cómo se miran las solicitudes para estas universidades. Vamos a hablar de las universidades de California, vamos a hablar de las universidades estatales y las universidades privadas. Y no hablamos un poco de eso, de las escuelas comunitarias, pero las escuelas comunitarias también son una buena opción para los estudiantes que no necesariamente quieren ir a una escuela de 4 años. Así que lo que a mí me gusta mucho de las escuelas comunitarias es que dan una segunda oportunidad, por decirlo así, a los estudiantes. Hay que decir que su hijo o su hija durante su tiempo en la prepa tal vez no sacó las mejores marcas, tal vez fue un poco distraído, tal vez no le gustó mucho la escuela, pero ya al final de su carrera en la prepa, como que le prendió el foco, ¿verdad? Y dijo, ya me está gustando más la escuela, quiero ir a la universidad, pero por todas las marcas malas que sacó tal vez al principio, no pudo entrar a una universidad de 4 años. Cuando el estudiante entra a una escuela comunitaria, empieza con un promedio perfecto, un grado perfecto. Así que el estudiante nomás tiene que ir a esa escuela comunitaria por 2 años y se puede transferir a otra escuela de otra escuela universitaria. Entonces, es una segunda oportunidad para los estudiantes que tal vez no pudieron ser lo que quisieron o sacar las marcas que quisieran durante su carrera en la prepa. Y también la universidad comunitarias salen un poco más baratas, así que es algo importante también que vamos a discutir en la segunda parte de este taller. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Les recomiendo que por favor miren la segunda parte de este taller. También, si no han visto los demás talleres que tenemos para ustedes, que también por favor vean esos que hemos grabado para ustedes. Pero hasta la próxima. Muchas gracias y que disfruten el resto de su día.